Radio Paz presenta Un mensaje al corazón, programa conducido por Monseñor Rómulo Emiliani. Un mensaje al corazón aborda temas de la vida cotidiana, fe, familia, sociedad. Dios tiene un mensaje al corazón para cada uno de nosotros, pues en él encontramos respuesta y sentido a nuestra vida. Un mensaje al corazón. En este mensaje al corazón estamos tocando el tema el alcoholismo. Un tema terrible, usted sabe los estragos espantosos que ha hecho esta droga en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Por eso estamos tratando de tomar conciencia de la importancia que tiene el luchar contra esta droga llamada licor, que es de las drogas la que más daño hace y está haciendo al mundo nuestro. Tenemos que decirles, como decíamos en el programa anterior, que el alcohólico llega a situaciones muy lamentables y tristes, va destruyendo su vida, va aniquilando, diríamos, todas sus potencialidades, y las consecuencias finales para un alcohólico que bebe son tres: terminar en la cárcel, en el hospital o prematuramente en la tumba. Tres peligros que le amenazan continuamente al alcohólico. Terminar en la cárcel, porque se mete en líos, en problemas serios, en el hospital o prematuramente en la tumba. El alcoholismo es una enfermedad crónica y progresiva. Crónica y progresiva, así como son la tuberculosis y la diabetes. Al hablar del alcoholismo, distinguimos 4 etapas. La primera, el uso. La segunda, el abuso. Después, trasponer los límites y finalmente enfermar. La enfermedad se manifiesta por una imperiosa necesidad de la bebida, por más que el uso de esa bebida esté destruyendo la vida de aquel que la consume. Por ejemplo, se sabe en los Estados Unidos, donde estos estudios son más profundos, que los alcohólicos suelen tardar entre 10 y 15 años, en recorrer estas 4 etapas. Generalmente el uso abarca de 5 a 7 años. El abuso dura entre 3 y 5 años, y en 2 años más se transponen los límites. La persona ya comienza pues a perder todo el sentido de su realidad y a vivir prácticamente dependiendo totalmente de la droga. No es posible, usted sabe, alcoholizarse de la noche a la mañana. Lo mismo que ninguna otra de las enfermedades progresivas se contrae súbitamente. Una persona con artritis reumatoide no termina en una silla de ruedas después de haber sentido unos dolorcitos en las articulaciones. El proceso lleva años. Pues la pérdida de control que caracteriza el alcoholismo puede iniciarse cuando una persona bebe en exceso en una fiesta y después sigue haciéndolo durante varios años. Y aquí ya empieza el problema a hacerse muy serio. A comienzo de la adolescencia, la persona, el joven, empieza a ir a fiestas y a hacer planes para el día siguiente. La mañana siguiente se da cuenta de que no puede llevar adelante sus planes porque ha bebido más de lo que se había propuesto. Iba a jugar béisbol con sus compañeros, no puede, se encuentra que está muy débil, está como atontado, es que bebió mucho la noche anterior. Y entonces, ¿qué hace el adolescente? Cuando ya está en este periodo, comienza a ponerse límites. Bueno, en la próxima fiesta no voy a beber tanto. Pero ese intento de ponerse límites fracasa. El joven dice, bueno, en vez de beber whisky, tomaré solamente cerveza. Pero esto no da resultado. Entonces comienza el muchacho a mentir con respecto a la bebida. Se miente a sí mismo, luego a los demás. Al mismo tiempo empieza a sentir vergüenza e incomodidad. Empieza a ocultar que está bebiendo. Hace cosas como beber antes de ir a una fiesta para que la gente no se dé cuenta de lo mucho que está bebiendo. La mentira, el ocultamiento, la vergüenza, el fenómeno de negar empieza a tomar forma. Y entonces comienza a cambiar de marcas para ver cuál le cae mejor, cuál no le... ¿ve?
y pronto llega pues al engaño, a esconder que está bebiendo, se siente mal, es un callejón sin salida, no sabe cómo salir del problema, empieza a sentir remordimientos por beber, ya el vicio que que haber llevado meses o años en arraigar se ha instalado, ya está en el adulto, el que empezó a beber de jovencito muchas veces en las fiestas por bromas, por jugar, por hacerse muy hombrecito, empezaba a beber y después ya no podía dejar de beber, ahora ya es un adulto y ya el vicio ha arraigado, se ha instalado, están ya presentes del todo los sentimientos del alcohólico, sentimiento de soledad, predominantemente de soledad, pérdida de respeto de sí mismo y de exageración de sus propios méritos. La persona había empezado a beber desde muy joven, en la adolescencia, cada vez bebía más, cada vez podía dejar menos de beber, ahora es un adulto, ¿y qué pasa con el alcohólico adulto? Comienza a experimentar una terrible soledad, y es que en el mundo, una de las personas más solitarias es el alcohólico. Algunos de ellos sufren traumas físicos, se caen, tienen alguna fractura, pierden negocios, tienen problemas serios con las personas, pero lo que más les duele a ellos, el dolor más devastador y angustioso del alcohólico, es el de la soledad y el de la pérdida de respeto de sí mismo. El alcohólico experimenta una terrible soledad y también comienza a perder respeto de sí mismo. Alcanzado este punto, la enfermedad, porque el alcoholismo es una enfermedad, comienza habitualmente a afectar la vida del individuo y también la gente que convive con el alcohólico. A diferencia de las enfermedades cardíacas y del cáncer, que son las más letales, el alcoholismo, sí afecta tremendamente a la familia. Es difícil ver a un alcohólico o alcohólica cuyo cónyuge, y en su caso sus hijos y papás, no estén afectados por el alcohol. La familia también empieza a enfermar gravemente. La familia del alcohólico, de la alcohólica, comienza a enfermar gravemente, se afecta muchísimo por el problema de esta enfermedad. A medida que la enfermedad avanza, produce amnesias, que son verdaderas amnesias provocadas por esta droga. Esto afecta mucho a los familiares, afecta a la comunidad. El alcohólico comienza a descuidar sus obligaciones religiosas, si es que antes las atendía. La enfermedad empieza a incidir en su vida laboral, en su trabajo. Comienza a faltar, a llegar tarde, a hacer las cosas a medias. El individuo alcohólico empezará a rendir menos y quizá llegue al extremo de que tengan que despedirlo del trabajo. Y ante esto es interesante lo que dice el doctor Douglas Talbot. Él habla en el caso de los alcohólicos del síndrome del blanco. ¿Qué significa esto? Él habla pues de la cebolla. Usted sabe que la cebolla tiene muchas capas y al final pues queda un pequeño núcleo. Pues el síndrome del blanco no es más, dice el doctor Talbot, que lo que él descubre en todos los alcohólicos. En toda persona hay diferentes facetas y relaciones que mantiene pues con las personas, con las instituciones, con el trabajo, con todo aquello pues que es la sociedad. El alcohólico empieza como a retirar pues estas capas de la cebolla. Primero, en el alcohólico desaparece la actividad religiosa, luego siguen desapareciendo las actividades comunitarias y en tercer lugar se esfuman los contactos con los amigos, las diferentes aficiones, las actividades que tienen su tiempo libre. Después, la actividad con el grupo de iguales, compañeros de trabajo, amas de casa. Es decir, con las personas con quienes el alcohólico, y aquí hombre o mujer, se relaciona durante un día normal de trabajo. Todo esto va desapareciendo. En quinto lugar, va a prescindir de sus parientes y finalmente de la familia inmediata. Entonces,
Súbitamente, dice este doctor, el alcohólico se encuentra en el centro del blanco, completamente aislado. Ha quitado todas las capas de la cebolla. Ahí está, solo, solito. Y el único amigo en que puede confiar es en la botella. Ahí está el hombre desarraigado, aislado totalmente. Se ha despojado de cuanto le rodeaban, como las capas sucesivas de una cebolla, y ahí está solo. El alcohólico sigue bebiendo sin poderlo remediar, y no reconoce ni la enfermedad ni sus consecuencias, debido a que la niega. La niega, está ciego. La negación es parte de la enfermedad, y esto es una enfermedad. Negar no es lo mismo que mentir. La negación es un autoengaño producido por la falta de respeto de sí mismo, y también por la paralización del crecimiento interior. Los alcohólicos no pueden identificar su enfermedad mientras subsista la negación, y la enfermedad se convierte en algo que se los va comiendo lentamente. Y lo curioso y lo paradójico es que ellos niegan totalmente que exista tal problema o tal enfermedad. Siguen bebiendo y siguen negando con más profundidad que son alcohólicos. La combinación de este impulso biogenético de beber, unido a la negación, los mantiene en el centro del blanco, es decir, solos, aislados. Se han despojado de toda relación con los demás. Los alcohólicos, de hecho, ahuyentan a los demás porque la hostilidad que experimentan, la cólera que sienten y el miedo que proyectan no permiten que nadie se les acerque. Continuamente están aislándose, se van quedando solos. El alcoholismo es la enfermedad de la soledad, la enfermedad del aislamiento. Y mientras no se consiga sacar al alcohólico del centro de ese blanco, jamás se va a recuperar. Hay que sacarlo de esa soledad. Por eso la recuperación no consiste simplemente en retirarle la droga. Por ahí hay que empezar. Hay que desintoxicarlo. Hay que retirar la droga y guiar al alcohólico para que salga de esa soledad. Óigalo bien, ese es el problema. Mire, por más que queramos, los centros especializados que hacen bastante, diríamos, nunca lograrán llegar a lo más profundo del asunto si no curamos a esta persona alcohólica de su soledad. Los médicos son importantes, las enfermeras son importantes, hay que desintoxicar a esta gente, por supuesto, pero hay que llegar a algo más profundo a nivel emocional, mental y espiritual. Y por eso recomendamos, además de la medicina, además de los centros especializados que son muy buenos, recomendamos Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos, con esa ruta hacia la recuperación que pasa por los 12 pasos, lleva a la persona a repoblarse, como dice el doctor Tablot, llega a repoblarse, a repopulizarse y a vivir serenamente y en paz sin droga alguna. Es decir, hay que sacar a la persona de su soledad, hay que repoblarlo, hay que repopulizarlo, hay que ayudarlo a que conviva con la gente, a que salga de sí mismo, a que descubra la importancia de los demás, a que busque comunicarse con la gente, a que busque convivir, a participar con los demás en actividades, en metas comunes, a sentirse miembro de un grupo, de una comunidad. Hay que hacer que el individuo alcohólico rompa, diríamos, esas barreras que lo hacen estar solamente consigo mismo, y hay que lanzarlo a una convivencia más profunda con las otras personas. Y en esto Alcohólicos Anónimos hace un bien increíble, y la terapia que ellos experimentan es fabulosa, y lo recomendamos. Alcohólicos Anónimos, una institución realmente maravillosa, una bendición de Dios para la humanidad, realmente. Para que un individuo supere su alcoholismo o esa toxicomanía, tiene que ser sincero, reconocer que está enfermo y que por sí solo no puede salir de su enfermedad, que necesita la ayuda de otros y sobre todo la ayuda de Dios. Tiene también que
desarrollar su capacidad de compartir con los demás, y de amar. Tiene que dejarse invadir por el amor de Dios y empezar a amar a Dios y amar también al prójimo. Tiene que repoblarse, tiene que repopulizarse, tiene que hacerse miembro de grupos, comunidades, sociedades. Tiene que sentirse parte de la humanidad, tiene que romper esa impresionante y absurda soledad para poder recuperarse del alcoholismo o de otras toxicomanías que hay. Y debe, por lo tanto, el alcohólico confiar en la gente, ser sincero con la gente, amar a la gente, compartir con los demás. Y esto ayudará al alcohólico a independizarse de la droga y a recuperar su responsabilidad personal. Repito, estas son las cosas que van a ayudar al alcohólico a romper, diríamos, esa dependencia con la droga y a adquirir más responsabilidad personal. Ahora bien, sabemos que influye mucho el ambiente, la publicidad. Sabemos que influye mucho en la persona que toma, pues, su inseguridad personal, sus problemas emocionales, tantas cosas que influyen. Pero también hay que decir que el alcoholismo depende en parte de una cierta predisposición genética. La incontenible necesidad de beber obedece a un cambio que se produce en los sistemas de endorfina y cefalina en un sector primario del cerebro. Y entonces la razón de esta perturbación bioquímica del cerebro primario está en una predisposición. Entonces podemos decir que se nace alcohólico, sí. Es decir, podemos decir que hay gente que genéticamente viene ya predispuesta al asunto del alcoholismo. No es la única causa, ciertamente. Uno puede hacerse alcohólico. Uno puede terminar en este vicio espantoso y adquirir esta enfermedad. Pero también es verdad que se nace, que mucha gente nace ya predispuesta. Y por eso hay que conocerse a sí mismo. Hay gente que no puede tomar un trago porque después siguen bebiendo. Es que nacieron enfermos. Y eso deben cuidarse más todavía porque hay predisposición genética. Entonces, si hay predisposición genética, esta se estimula, se provoca, este ciego impulso de beber se activa, pues con una simple copa, con un simple trago. Por eso, el que tiene este problema, diríamos, genético, debe cuidarse muchísimo. Y el que lo adquirió igual, porque después se da el mismo fenómeno a nivel bioquímico, no importa si fue genéticamente adquirido, pues por lo que sea, o uno después lo adquirió a nivel social. El problema es el mismo. El problema es que cuando uno toma un trago, después no quiere dejar de beber. Nace un ciego impulso de beber. Es algo terrible, espantoso. El alcohólico sufre terriblemente esto. Por eso debemos comprenderlo. El alcohólico es un enfermo, es un pobre enfermo. No es que sea una persona mala, es que no puede dejar de beber. Hay algo allí que lo impulsa. Por eso hay que comprender. Los que conviven con el alcohólico deben saber comprender que conviven con un enfermo, un pobre enfermo. Entonces, conclusión de todo esto, hoy, el alcoholismo es una enfermedad. Sea que se adquiere genéticamente o socialmente después, todo alcohólico es un enfermo. Pero, así como por ejemplo, en otras enfermedades, la sociedad intenta ayudar a los enfermos a recuperarse, por eso ya ha desaparecido bastante la tuberculosis. En cambio, en nuestras sociedades, a esta enfermedad se la cultiva por todos los medios de publicidad. Se la cultiva a través de nuestros malos hábitos, en donde, repito, para poner la primera piedra aún de una escuela, o para bautizar al hijo, o para llevar a la primera comunión al hijo, o para el matrimonio, o para cualquier cosa que usted se imagine, tiene que aparecer el licor. Tiene que aparecer esa terrible droga llamada licor. Y lógicamente, el dueño de la fiesta puede decir, hombre, cada uno es responsable de sus actos. Yo no estoy haciendo nada malo. Allá el alcohólico. Yo no sirvo para la gente
normal y corriente, gente normal y corriente. En un grupo de 40 en cualquier fiesta, por lo menos habrá de 8 a 10 personas con esa enfermedad, sea que ya se esté probada, que lo hayan visto todos, o que esté latente y ahí está empezando a progresar esa enfermedad. Las cifras son espantosas. Las cifras son espantosas. Lo que pasa es que creemos que solamente es alcohólico el borracho que aparece ya haciendo ridiculeces en público. Hay mucha gente que está afectada genéticamente, que ya trae el problema de nacimiento y que en cualquier ocasión pueden caer en eso. Entonces, si el problema es claro y hay muchísima gente enferma, hay mucha gente alcohólica, unos activos y otros no, entonces lo que más duele en nuestra sociedad es que estemos patrocinando, promoviendo el cultivo de esta enfermedad, poniendo licor en toda fiesta, en toda reunión, en cualquier parte y lugar hay licor y se promueve de una manera casi hasta satánica. Y esto no puede ser, esto no puede ser. La sociedad nuestra está enferma por muchas causas. Entre ellas, está enferma por alcoholismo. Y probablemente en su casa, en su familia o en su ambiente de negocios o de trabajo o de amigos hay un alcohólico. Y usted ve el drama de esa persona que se está destruyendo, que no se está permitiendo ser lo mejor que puede ser. Vamos a luchar contra esta droga. Seguiremos en los próximos programas tocando el tema del alcoholismo, muy importante. Si usted conoce a alguien que tiene ese problema, que escuche este programa porque vamos a ayudarle a cambiar, a ser diferente, porque con Dios es posible, porque con Él somos invencibles. Radio Paz presentó Un mensaje al corazón con Monseñor Rómulo Emiliani, abordando temas acerca de la vida cotidiana, fe, familia, matrimonio, sociedad y mucho más. Un mensaje al corazón, por esta su emisora católica, Radio Paz 830 AM y 96.1 FM. Además, en todas las plataformas de nuestras redes sociales.